Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la Tarde en Valencia, aquí en Es Radio Valencia, en el 90.5, también a través de esa magnífica, renovada, cómoda, práctica, útil, ágil página web www.esradiovalencia.es. Hoy es lunes 15 de junio, es el primer programa de Es la Tarde en Valencia en la fase 3. Hemos entrado de pleno en la fase 3 y como los lunes somos hombres de tradiciones y nos gusta cumplir, tenemos a don Arturo Hernández. Muy buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Joseca. Aquí estamos aguantando los calores ya del verano valenciano, que ya está, yo creo que asentado. Aún vendrá alguna tormentilla y tal, pero bueno, ya el calor yo creo que ya no se va a marchar hasta que llegue muy avanzado el mes de octubre. Y a ver si con este calor, pues también, y con la fase 3, que si no me equivoco, comenzamos hoy, pues a ver si conseguimos, pues, en fin, regenerarnos un poco y sobre todo planificar eso que yo ahora leo permanentemente en todos los medios de el temor al rebrote en octubre, que yo soy optimista. Creo que el rebrote, si se produce, será mucho más leve porque el virus estará mucho más debilitado, y si el calor se prolonga, yo creo que ese rebrote, que me parece bien que por prudencia se tenga en cuenta, pero yo soy optimista y creo que si se produce va a ser con unos efectos mínimos. Esperemos que sea así y que Dios lo quiera. Pues yo también quiero ser optimista. No sé si es algo que todos estamos buscando por buena voluntad, pero también me da un poco de preocupación que el hablar tanto del rebrote sea una manera de intentar mantenernos excesivamente acogotados o a veces hasta legalmente amordazados. De no, como va a venir algo, bueno, hagamos las cosas bien, que los sanitarios tengan equipos de protección y que la gente se pueda hacer chequeos y controles y los famosos test y demás. Y si la gente sabe si lo tiene o no lo tiene, lo normal es intentar que todo el que no lo tenga pueda vivir y trabajar o estudiar con cierta normalidad, porque el sistema ha sido el de siempre, ¿no? ¿Cómo podemos evitar los accidentes de tráfico? Que nadie coja el coche en 2 meses. Fantástico. Y de repente sale el ministro Lumbreras de turno y dice, han bajado mucho los accidentes, la cosa va muy bien. ¿Y qué ha habido? Pues nada, simplemente acaba de cerrar todas las gasolineras de España, el mercado ha caído en picado un 20%, o sea, nos cargamos todo, pero como nadie conduce, no hay accidentes. La manera de frenar la pandemia es verdad que llegó con cierta virulencia, pero el sistema ha sido así. Si no hacemos nada a nadie, y eso como siempre se ha denominado es la paz de los cementerios. Hoy, en este lunes 15 de junio, nos acompaña también Ramón Sentís. Muy buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes, Joseca, y muy buenas tardes a todos tus oyentes. En esta, diríamos, inauguración de esta fase 3, que en teoría, pues bueno, nos genera un poco mayor movilidad y sobre todo nos da cuenta de que vamos poco a poco a la normalidad. Una normalidad un poco extraña, no le voy a llamar nueva normalidad porque la nueva normalidad, como te dije en otras ocasiones, me pone los pelos como escarpias, y con este nuevo lenguaje que quiere imponernos el gobierno, pues yo te diré que ojalá podamos volver a la normalidad anterior al mes de marzo, que difícilmente alcanzaremos en cierto tiempo, porque sí es verdad que a nivel sanitario las cosas se están normalizando y espero que, por Dios, a partir de ahora pues tengan las oportunas prevenciones todo ese sistema sanitario que inicialmente falló. Pero, sin embargo, el tema económico y el tema social, que es algo muy importante, que seguramente pues tendremos una contestación y, sobre todo, una respuesta mucho más clara a partir del mes de septiembre. Aunque diríamos los vientos son favorables desde el punto de vista europeo, porque nos van a llenar de millones de euros. Sin embargo, a mí lo que me gustaría es que hubiera muchos más controles y esos controles llegaran a suponer una crisis de gobierno y, sobre todo, fundamentalmente, que el ala más radical de este gobierno pues tuviera que marcharse, ¿no? Porque desde luego así, con este gobierno, a pesar de que todo ese marketing, toda esa publicidad, toda esa propaganda que nos están haciendo a través de todos los medios de comunicación y sobre todo por la televisión en su aló presidente, pues no auguran realmente buenos momentos para España. Bueno, pues ojalá no llegue a los momentos a ser muy, muy, muy negativos, pese a que, como bien dice Ramón Sentís, no es que la cosa pinte
pues en su mejor situación, pero claro, yo creo que el calor, el verano, fase 3. Y también algo que nos olvidamos, yo pido disculpas a la audiencia, la situación excepcional y a veces la situación también que uno vive de trabajo, de familia, de historias, pues a veces dices, nada te turbe, pero bueno, hay cosas que nos turban. Y la semana pasada, he de reconocer que ni el jueves ni el viernes, en esos magníficos programas culturales que hacemos los viernes, pero hoy siempre estamos aún a tiempo en cierta medida de recordarlo, tuvimos el jueves de Corpus, lo que ocurre que en algunas comunidades se traslada la celebración y ayer domingo era el día en el que en Valencia celebrábamos el Corpus Christi. No, como nos habría gustado a muchos, no con la tradicional procesión que recorre las calles del centro histórico de Valencia y no, como digo, pues con la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Pero sí que hubo misa, donde también hubo, por cierto, homilía, y donde, como tantas veces, cuando se pronuncia nuestro arzobispo, el cardenal Cañizares, don Antonio Cañizares, pues se genera polémica, también Sí. polémica que muchos medios buscan, ¿no? Pero se genera polémica, no están siempre los medios pendientes de la cantidad de caos a lo mejor que generan los destrozos en el tráfico rodado de la ciudad, pero sí que están pendientes, especialmente los medios que detestan el catolicismo, detestan la Iglesia católica o que jamás pisarían una iglesia, pero sí que buscan con detenimiento las declaraciones de una homilía, que tampoco es que sea un mitin en la Plaza de Toros, es una homilía para los fieles que quieren asistir a la iglesia, para sacar pues un poco cualquier arista. ¿Celebraron Corpus de alguna manera? ¿Lo vivieron de alguna manera? ¿Pudieron festejar este día pues importante en el calendario católico? Bueno, Bueno, yo, sí, 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 Ramón, Didi. No, nada, Arturo, sí, Arturo, si queréis. Arturo, Así Arturo. vais por turnos. No, bueno, yo no lo celebré de manera especial, simplemente lo celebro pues yendo, como intento ir siempre a misa, no solo los domingos, y luego pues recibiendo la comunión y teniendo esos momentos de intimidad con el Señor, puesto que para mí el Corpus efectivamente supone eso, el reconocimiento de ese gran regalo que nos hizo nuestro Señor Jesucristo, dejándonos ese recuerdo y humillándose en una forma que está al pairo de que cualquier sinvergüenza pueda, incluso como en ocasiones ha ocurrido, ultrajarla, pero que nos está esperando permanentemente. Y esa es mi forma de colaborar, rezar y pedir por España y por todos nosotros para que la gente buena sea cada vez más y la gente mala se dé cuenta y reconozca que la vida es demasiado corta como para odiar. Es decir, que eso es lo que yo, mi forma de celebrar el Corpus, vamos. ¿Y don Ramón? Yo por mi parte, pues nada, el tema de la misa y nada más. Me hubiera gustado haber estado, tener presencia en la catedral y desde luego me hubiera gustado, pues como muchos años he podido asistido a lo que es la procesión del Corpus, que es realmente una manifestación cultural y religiosa fantástica, donde pues se aúna no solamente lo religioso en sí, sino también lo lúdico y lo histórico en una ciudad de Valencia que el Corpus y su procesión del Corpus tiene tanta aureola y tanta historia, ¿no? Como dice, como manifestación cultural, festiva, religiosa, les pregunto, ¿qué les gusta más, la procesión del Corpus o la procesión de la Virgen? Que son como las dos destacadas de esta época de primavera y con procesión que recorre las calles del centro de Valencia y demás. Bueno, Hombre, esto es... sí, Ramón, perdón. Arturo, tú primero. No, vamos a ver, no, vamos a ver, son dos cosas distintas, pero también tienen un denominador común, que es el fervor popular y religioso de esta Valencia nuestra, ¿no? Yo creo que lo de la Virgen de los Desamparados y la procesión tienes algo que el fervor y la devoción por nuestra Virgen de los Desamparados, en la vocación de la Virgen de los Desamparados, yo creo que es algo muy nuestro y que demuestra en el fondo, aunque haya gente que solo vaya ese día y el resto del año pues viva al margen de, digamos, de la religión o de la relación con el Señor o con el Dios, es una gran muestra de fervor popular que yo creo que demuestra un poco cómo es también el pueblo valenciano en relación con su patrona. Y yo creo que es muy bonito y que es algo que es patrimonio nuestro que no debemos olvidar y que otras muchas ciudades quisieran tener lo que nosotros tenemos. Y en cuanto al Corpus, pues evidentemente es una procesión creo mucho más solemne, más seria,
por todo lo que supone y por todo lo que representa, y por lo tanto creo que también es otro hito en nuestra religiosidad popular valenciana que hace diferente a Valencia y que ojalá pues podamos celebrarlo con esa solemnidad procesional durante muchos años y que nada ni nadie impida que el pueblo pueda celebrar con ese fasto y con esas ceremonias estos eventos religiosos. Bueno, pues esperemos que sea así. Don Ramón quería decir algo entre la Virgen y el... básicamente... ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Ya se queda un poco... Te has adelantado un poco lo que quería decirlo. Digo, lo de papá y mamá, y confirmo básicamente lo que ha dicho Arturo, ¿no? Evidentemente el fervor mariano en Valencia es Nuestra Virgen de los Desamparados. Tiene lógicamente la procesión menor historia que lo que es el Corpus Christi, pero el Corpus también es una manifestación cultural y religiosa en Valencia, absolutamente distinta y diferente a lo que es la tradición, las tradiciones del Corpus en otros sitios, y yo creo que bueno, como manifestación histórico-cultural y religiosa, pues es un hito más en lo que es nuestra forma de ver la vida. Y lo que desgraciadamente pues me sabe mal es que las autoridades civiles actuales en Valencia no colaboren ni por supuesto participen en ese tipo de manifestaciones que creo que conforman parte de la esencia del alma de Valencia, ¿no? Pues así es, así es. Vamos a hacer un repaso como todos los días. Saben que estamos en el 90.5, es radiovalencia.es, y vamos a ver por la tarde qué nos dicen las portadas de los diarios digitales de la Comunidad Valenciana. Y como solemos hacer, porque nos gusta, empezamos por orden de antigüedad. El diario de las Provincias nos habla de Juan Roig, ese empresario que, como saben, pues prácticamente diríamos que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo consigue. Y nos dice: Juan Roig se compromete a mantener la inversión de 1.700 millones pese al COVID. Luego hay otra noticia que dice: Pablo Isla, que es el CEO o el director de Inditex, pide al gobierno no revertir las reformas eficaces, refiriéndose a las reformas en materia laboral principalmente. Luego, más abajo hay una noticia en la que se refieren al presidente de la Generalitat catalana. Torra no acatará el fallo del Supremo y solo usará el catalán para comunicarse con el gobierno valenciano. Fantástico, esto yo creo que nos va a servir para comentar. Y las obras de Gran Vía continúan hasta final de junio. En algunos tramos de Gran Vía de repente vemos esos cortes que asustan, pero no por el hecho de que el corte dure una semana y una semana. Eso es demencial. Nos asuste, sino porque vemos esos cortes que dan a entender. Igual de repente un día te levantas y dices: no, esto ya es para siempre. Donde había 3 carriles, ahora hemos decidido que va a haber 1. Y en los otros 3, y te dirán, pues hay ¿cómo se dice? Hay un campo para jugar a la pelota. Han puesto un frontón y aquí se juega la pelota valenciana, porque habrá que jugar no solo en el trinquete, perdón, la palabra trinquete, Pelayo, sino también en la Gran Vía. Y de repente igual te hacen eso y saldrá alguien diciendo: hombre, la pelota es muy tradicional de Valencia, qué bonito que se fomente. Igual en medio de la Gran Vía, pero con una pista, un trinquete acristalado, y a saber cualquier marcianada. Joseca, vamos al diario Levante. Portada del diario Levante a 4 columnas. Joseca, espera. Antes de pasar al Levante, ya que has hablado de las provincias, hay una noticia en las provincias que también quiero destacar. El arte cae víctima del vandalismo. Las 2 esculturas barrocas de Ponticelli, una de ellas es el dios Ceres o la diosa Ceres, no sé si es dios o diosa Ceres, de las Alamedillas de Serranos, ha aparecido completamente destrozada. Yo no sé si esto es esta moda que hay ahora implantada por estos sujetos de derribar todo tipo de estatuas, pero me parece también kafkiano, lamentable y esperpéntico que estas obras de arte puedan ser destrozadas, como ya parece ser que también ha ocurrido en Valencia con esta obra de Ponticelli. Me ha dejado usted sorprendido, luego he visto que eran las Alameditas, porque justamente ayer me fijaba yo en la conocida de Tritón, que es las que tenía el canónigo Pontons, sobre el que mucho ha hablado y ha escrito el profesor Ballester Olmos, buen amigo y experto en paisajismo, que tenía una gran casa en Patrais, y luego muchas de esas piezas de Ponzanelli
se repartieron en diferentes jardines, puentes y lugares de la ciudad. Y efectivamente, la más conocida, como digo, es ese tritón que está en la Glorieta, ya enfrente de la calle del Mar, pero me sorprende además cuando ha dicho esto, porque yo esa derrumbada no la vi, pero es verdad que la foto en las Alameditas de Serranos, que es todo el jardín que hay en el río, enfrente de las Torres de Serranos, es increíble cómo se puede destrozar eso. O sea, es de una virulencia que solo podemos estar hablando de absolutos salvajes y animales. Así que muchísimas gracias por ese apunte, don Arturo. Hay cierta talibanización, ¿sabes? Cultural, y desgraciadamente dentro de esa talibanización pues existen estos salvajes que solamente pues pueden apoyar determinados movimientos, como son los movimientos radicales y todo lo que huela a clásico demás. Bueno, se está viendo ahora con los derribos de las esculturas de Colón y demás, con lo que en estos momentos significa pues las barbaridades culturales que en estos momentos se están imponiendo en el mundo, ¿no? Es decir, Pues sí. esto es algo que desgraciadamente forma parte, parece ser, de la nueva cultura, una cultura absolutamente ignorante, que no respeta lo que es la historia. Sería una no cultura, porque ahí no hay cultura, hay simplemente barbarie. Vamos a acabar el repaso a las portadas, si les parece. En el diario Levante, la noticia preocupa. 5 columnas dedican: los contagios desde abril se multiplican por 4 en la franja de edad de 10 a 19 años. Hay que tener en cuenta que la gente más joven, lo que son los adolescentes, es verdad que en líneas generales tienen poquísimo, cuando no casi ningún cuidado, porque se ha generado un poco la idea y el mito de que esto no va con ellos, de que es imposible, de que prácticamente el coronavirus a ellos no les puede afectar. Es cierto que no está afectando de una manera muy cuantitativa y que tampoco afecta con una gran virulencia, pero bueno, puede afectar, hay que llevar cuidado, no la misma cautela a lo mejor que una persona que tenga problemas respiratorios y haya cumplido ya 86 años, pero tampoco a lo mejor por de la manera tan alegre, podríamos decir, como se lo están tomando. Y por último, el diario Valencia Plaza, diario digital puro, con una foto un poco incómoda que es extraída de un vídeo de una cámara de seguridad. El día que los Pastor y los Turró llegaron a las manos. Y vemos una escena de violencia y nos dice la noticia que firma Loreto Chando: los dueños de Urbem y Cleop relatan al juez versiones diferentes sobre lo sucedido. Y siguiendo con temas de tribunales, el juez cita como testigo a Betoret en el caso Taula. Y más tribunales, Antifraude investiga el pago de complementos a concejales de Valencia la legislatura pasada, que ya era legislatura de Compromís y el PSOE. Lo digo que ya estamos en la segunda, que si no, cuando uno oye pasada, dice, bueno, de los tiempos del PP. Y por último, Ribó, ante la investigación de Antifraude por el pago de esos complementos, dice, estoy tranquilo. Como siempre, no muestra ninguna preocupación, pero aquí todos están tranquilos hasta que nos ocurre, como ocurrió en este caso, lo de la EMT. Este ha sido el repaso a las portadas de los diarios valencianos en este lunes 15 de junio. Don Ramón y don Arturo, muchas noticias, muy preocupante ese vandalismo, preocupante también, si se han fijado, ese multiplicar por 4 el contagio entre los jóvenes, aunque también es verdad, hay que decirlo, que entre los titulares del diario Levante nos dice que la Comunidad Valenciana no registra fallecidos, aunque la capital ha sumado 9 de los 11 positivos. Como hay mucha más población, pues cuando aumentan los positivos, la mayoría se concentran pues en Valencia, en la ciudad, en Madrid, pues en la capital, y en todos los puntos suele ser normal donde hay mucha más población, salvo que algo raro ocurriera, como algún pueblo que el otro día leíamos, el caso de Cuartell, que había tenido varios casos. Y luego hablan de que las playas estarán cerradas en la nit de Sant Jan. Tenemos muchas noticias. Yo les propongo, porque claro, como ustedes son, y me alegra, muy participativos, hemos hecho ya un repaso a portadas comentado, ¿no? Vamos a hacer una pausa breve, vamos a publicidad y retomamos aquí. Es la tarde en Valencia. Hoy es lunes 15 de junio. Ayer fue el domingo de Corpus. El verano oficialmente llegará el próximo domingo, pero ya podemos decir que estamos de pleno en verano, que hace calor, que se puede ir a la playa y que hay que tomar medidas, que hay que llevar precaución, que hay que llevar cuidado, pero que podemos empezar en cierta medida pues a disfrutar del verano valenciano. Hoy nos acompaña Ramón Sentís, Arturo Hernández, y yo quiero agradecer la realización de este programa a partir de este lunes 15 de junio a Borja Blanch.
Así que ya lo saben, sean ustedes bienvenidos. Y después de estos consejos publicitarios, seguimos aquí en Es la Tarde en Valencia en este lunes 15 de junio. Hemos comentado ya muchas cosas, llevamos casi el ecuador del programa. Sí que estamos en el ecuador del mes de junio. Una percepción que yo no sé si compartirán. Ya estamos en la calle. Hoy inauguramos una fase 3 que supone, y perdonen, les parecerá frívolo, pero enlazo además con un brillante artículo que hoy publica Javier Carrasco en Valencia Plaza. Para los valencianos, el mundo se puede acabar y se ha acabado en gran parte de este tiempo para muchos habitantes del mundo, para muchos españoles. Ha muerto mucha gente, está siendo duro. La vuelta y la desescalada nos hacen como una especie extraña. A ratos parece que no haya pasado nada, a otros ratos te das cuenta que no, a ratos parece que todo sea normal, a otros ratos ves que se sigue trabajando mucho desde casa. Hoy volvían barras de los bares. Barras de los bares. Decir eso en España es decir mucho. No es ningún tema menor. Volvía a aumentar aforo, volvían pubs y discotecas con aforo limitado, volvían más las terrazas, creo, al 75%. Pero hay algo que nos conecta con la vida, con la realidad. Y lo decía hoy Javier Carrasco en Valencia Plaza. Mientras exista Aquarium, un valenciano de pro puede tener la tranquilidad de que el mundo, tal y como lo conocía, sigue ahí. No sé si ustedes conocen el bar, la cafetería que hay en la Gran Vía. Yo he de confesar que el fin de semana ya estuve pues semi de pasada en estancias breves y fue como siempre un absoluto deleite por la calidez, el cariño en el trato y por ver que se generaba esa sensación de seguimos vivos y seguimos aquí. O sea, no sé si están teniendo a veces esos sentimientos encontrados que parece que nos hacen recuperarnos con la gente, pues también en los bares y en las terrazas. Bien, bueno, yo creo que el ser humano es bastante propenso a olvidar lo malo y quedarse solo con lo bueno. Es normal, es como una actitud defensiva que cuando uno ha pasado una desgracia como la que ha pasado y si tenemos la suerte de que no nos ha tocado directamente, pues somos bastante propensos a olvidarnos de los malos momentos, del miedo que hemos pasado, de la situación nueva que se presentaba en toda la historia, yo creo, de las pandemias en la edad contemporánea y ante la visión de la reintegración a la vida normal, pues el ser humano como defensa siempre suele olvidar lo malo, ¿no? Yo en este sentido creo que esto es lo que hace que naturalmente, y a mí me parece bien porque así también los pobres empresarios de pequeños bares y pequeñas cafeterías pueden volver otra vez a retomar sus negocios y luego tener la esperanza de nuevo de poder no cerrar esos negocios y de poder seguir adelante con ellos, ¿no? Yo no sé lo que pensará Ramón al respecto, pero bueno, yo... Con toda libertad, me gustaría que se cortaran más, que entraran... No, usted, bueno, Joseca, has hablado de un clásico, es el clásico de los clásicos, Aquarium. Yo que desde además, que era muy pequeñito... Es que lo nombra hoy Javier Carrasco en Valencia Plaza, por eso también lo he enlazado, porque él mismo dice, yo fui allí, él dice, no iba desde febrero cuando Rajoy me firmó el libro de sus memorias. Y dice, y volví a sentir como que, pues, que todo seguía en su sitio, ¿no? Mire, que las cosas no habían cambiado tanto. Aquarium forma parte de lo que es mi vida a nivel también personal, ¿no? Porque cuando yo llegué a Valencia con 16 años y casi inmediatamente con mi padre y unos amigos de mi padre valencianos que fueron los que propiciaron que viniéramos a Valencia, íbamos a Aquarium, conocía perfectamente los cócteles que hacían allí y también los bocadillos y las medias cenas que podíamos realizar en ese sitio. En ese sitio, concretamente, el día que abdicó el rey, estaba yo tomándome un desayuno y pude ver a través de la televisión las palabras del rey cediendo la corona a su hijo. Para mí, a nivel personal, representan muchísimos momentos de mi vida y muchísimos momentos de lo que es la vida de Valencia. Y, por lo tanto, como lugar representativo, el hecho de que vuelva a la normalidad Aquarium es una forma de decir que vuelve a la normalidad Valencia. Pero Valencia no es normal por dos razones fundamentales. El desastre que se ha hecho con el tráfico en Valencia, en la calle Colón y ahora con la Gran Vía. En la Gran Vía yo la he transitado y efectivamente es un infierno. Es como una especie de ratonera
que está el actual gobierno municipal, yo no sé por qué, ha aprovechado ahora para realizar unas obras que creo que son de unas tuberías, pero el único sitio que podía ser alternativa a la calle Colón lo han destrozado y están haciendo que Valencia sea absolutamente intransitable. Y lo que diga usted, lo que decía usted, si en un momento dado ahora se les ocurre, porque ellos entienden que para valencianía es poner un frontón en plena Gran Vía, no me extrañaría absolutamente para nada, porque ellos ya han dicho una y mil veces que Valencia tiene que ser una ciudad solo para peatones y para bicicletas, y el tráfico privado que se vaya a otra ciudad, que no puede pertenecer a esa esfera. Con lo cual, pues yo diría que todos los impuestos referentes a lo que son los vehículos, pues no sé, sería cuestión de que los valencianos pensáramos en decirle al señor Ribó que ya que no nos da la posibilidad de poder funcionar con ellos, pues que tampoco vamos a pagarlos, ¿no? Pues sí, la verdad es que no sería mala idea, porque a mí lo que más me fascina de este tipo de políticas es que parece que los coches, además de armas de destrucción masiva, no los lleven personas. Lo de recuperar la ciudad para las personas, pero si los coches los llevan personas, y normalmente las que más trabajan y las que más sufren. El rico pueden llevarlo o puede moverse como quiera. El pobre no tiene coche. El que no tiene horarios no tiene problema. El jubilado va paseando porque está jubilado. Como al bebé lo llevan en un carrito. El coche normalmente, el transporte privado, lo lleva el que, vamos a decirlo claro, se tiene que pelar el culo, el que está trabajando, el que está llevando a su familia a los colegios, el que lleva a un familiar al médico, el que tiene que ir a comprar y cargar. Y el que paga impuestos. Le pueden traer la comida a todos los sitios porque no hay distribución 24 horas para que te lleven la comida, que es otro mito. Aunque se pueda llamar hoy en día. En el COVID estábamos todos en casa y todo era un tiempo extraordinario y especial. Pero de ahí sacar a la normalidad es que coges tu coche, vas a un sitio, compras, cargas, decides y no pasa nada. Y por eso no estás siendo un delincuente. Que se está generando una corriente excesivamente de ataque, más de lo que me podía imaginar, y máxime después del COVID, que se iba teóricamente a restringir un poco el uso del transporte público para evitar aglomeraciones de personas, se está atacando muchísimo el transporte privado y generando ayudas de todo tipo que yo dudo de la lógica de solo ayudas para bicicletas y bicicletas eléctricas. Todo lo que sean cosas marcianas está bien visto. Pero no ayudas para que la gente, que den ayudas para que la gente se compre híbridos. Pero hay mucha gente que estaría encantada de dejar su coche de 10 años y comprarse un coche moderno de esos híbridos, que no hace ruido. Fíjate una cosa, Joseca, fíjate una cosa. Lo que ha dicho Ramón es algo muy acertado. Es decir, oiga, ¿usted me va a impedir cada vez coger el coche con más fluidez que antes? Pues entonces rebájeme los impuestos o quítemelo, o por lo menos rebájemelo. Usted me prohíbe por ir ciertas vías que antes yo podía ir con mi coche, usted rebájelo. Pero fíjate, Joseca, que esa especie de manía, odio o animadversión al vehículo particular va en proporción inversa con el amor, cariño y fervor por el coche oficial. Es decir, los coches oficiales no los cambian por triciclos de 4 plazas como los que pasan por el jardín de Turia. Eso sí que siguen muy aferrados a su coche oficial y eso un poco procede de, como yo un día os comenté, de que al final habrá un carril solo para coches oficiales como ocurría con la nomenclatura en la Unión Soviética. Es decir, es que todo va en la misma dirección. Es que a ellos les gusta que los demás vayamos en bicicleta para ser muy ecológicos, mientras ellos van en sus cochazos oficiales, aparcando donde les da la gana y seguramente sin pasar las ITVs correspondientes. Eso es así, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Por cierto, ¿qué les parece, ya que últimamente muchos consideran que ante la hecatombe económica y ante los problemas que pueden venir, la única salvación es un empresariado fuerte o un empresariado cohesionado o un empresariado que sepa también quizá gestionar y plantar cara de alguna manera al gobierno, ¿no? ¿Qué les parece esa iniciativa de Juan Roig, que es la portada a 4 columnas de las provincias, que dice: Juan Roig se compromete a mantener la inversión de 1.700 millones pese al COVID? El presidente Mercadona reclama al gobierno que facilite la inversión empresarial y garantice la seguridad jurídica para incentivar la recuperación económica, y ha dicho que va a ser una crisis, que empieza una crisis muy dura económicamente. ¿Qué les parece esta reacción? Eso me parece muy bien. Lo que pasa es que, claro, una figura icónica empresarial como Juan Roig puede hacerlo porque evidentemente tiene músculo financiero y sobre todo
en el sector donde se maneja, pues el futuro no es tan incierto como quizás en otros sectores, ¿no? Lo que es indudable es que no se están dando cuenta, quizás, sobre todo el ciudadano normal, que esta crisis sanitaria, que se va a convertir en una crisis social y económica importante en el futuro, si no somos capaces de darnos cuenta de tocar las teclas adecuadas. Todo el maná de dinero que nos va a venir de la Unión Europea tendría que ser un maná en el cual fundamentalmente se apoyaran a las empresas y a los empresarios, que son los que fundamentalmente pueden dar empleo. Yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo el pescado que la caña de pescar. Hay que dar la caña de pescar a la gente para que pueda ser autosuficiente. Hay que dar empleo a la gente para que no solamente tenga dignidad como persona, sino que sea autosuficiente para poder vivir. Y además convertirse en un ciudadano de pro, pagar sus impuestos, tener capacidad para relacionarse con los demás y no tener la dependencia que el gobierno actual quiere con este salario universal que ha instaurado, que como medida coyuntural es buena, pero como medida estructural, es decir, de cara al futuro, no me parece ni conveniente ni adecuada. Pues totalmente de acuerdo. Don Arturo, ¿quiere comentar algo respecto a esa noticia, ese, digamos, pulmón que exhibe Juan Roch? No, vamos a ver, a mí cualquier empresario me parece una persona hoy en día admirable. Claro, como ha dicho Ramón, el músculo empresarial que tiene Juan Roch es impresionante y se puede permitir esos lujos, y nosotros tenemos que agradecerlo, porque hay que ver lo que supone Mercadona y las empresas de Juan Roch, no solo en Valencia, sino en España, ¿no? Entonces, lo malo de esto es que quizás baste que esto lo diga Juan Roch para que ciertos elementos políticos que están en el gobierno pues hagan caso omiso o incluso vayan a la contra, ¿no? Porque ya sabemos que aquí los empresarios, cuando más generosos son y cuando más aportan a la sociedad, son más criticados por ciertos sectores. Y me remito no solamente a Juan Roch, sino también a Mancio Ortega, ¿no? Que ya sabemos cómo se responde por ciertos sectores a sus generosos ofrecimientos en todos los campos, especialmente en el sanitario, con los aparatos estos médicos que ha donado tan generosamente, ¿no? Por muy rico que sea. Es decir, que parece que un rico no puede ser generoso. Quizás a lo mejor no entendemos que la persona que tiene mucho dinero, pues precisamente tiene también muchos gastos. Y entonces el donar estos millones que donan, pues siempre no hay por qué entender que le sobran, porque para una persona rica realmente nunca le sobra nada. Entonces, no. Pero fíjense, ¿no creen que se genera una especie de extraña dicotomía entre lo que dicen estos empresarios, lo que hacen los políticos, y hay algo, no sé si perciben que faltaría a veces un discurso más directo en la relación empresarios con la clase política? Aclaro, porque quizá sí, no ha quedado muy claro. Pero yo creo aclaro un poco lo que quiero decir. Uno lee la noticia y encuentra lo que Juan Roch demanda como empresario, que va a haber una cumbre de la COE. Es que esto lo dice Juan Roch, pero creo que lo firma Antonio Garamendi, presidente de la COE, y lo puede firmar Pablo Isla, CEO de Inditex, y lo puede firmar Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana Empresarial, lo puede firmar cualquiera. Atención a lo que reclama en 4 puntos. Y me dicen ustedes sí, ante un gobierno habitual, normal, los clásicos gobiernos del PP y el PSOE, estas reclamaciones tendrían sentido, pero ante un gobierno como el actual no habría que ir a algo previo, es decir, a trabajar de manera activa para derrocar por todos los medios, especialmente hundiendo a los medios de comunicación que pretenden apoyar al gobierno y auspiciando a tope a todos los medios que vayan a luchar contra el totalitarismo y la pobreza extendida para generar una sociedad normal o mantener una sociedad normal europea y occidental con una economía de mercado. Dicen, eliminación de trabas burocráticas e impulso a nuevas actividades con declaración responsable y silencio administrativo positivo, que es lo opuesto a lo que quieren, pero de una manera abismal. Si generan todos los días trabas físicas, como estamos viendo en las calles en Valencia, y burocráticas todas, para hacerse los que generan mucha seguridad jurídica y ponerse medallas,
y lo sé de buena tinta de funcionarios del propio Ayuntamiento y Generalitat, que trabajan, son personas normales, que hay muchos y te dicen, es todo insufrible, todo está planteado para machacar la iniciativa privada. Luego dice que se faciliten e impulsen inversiones finalistas. Seguridad jurídica, que es lo que te hacen ver que es, con todas las trabas, el político de turno, pero es mentira. Y muy importante, dice Juan Roig, que la sociedad vea en nosotros que empresarios y empresas, sean del tamaño que sean, somos generadores de riqueza y de bienestar. Cuando te está diciendo el gobierno, no hagas nada, quédate con una paga. El empresario explota porque te tiene trabajando 8 horas en un bar y no te paga 5.000 euros, te paga 900 o 800. En lugar de decir, bueno, te hace trabajar, crecer y te paga. Y la filosofía de todos hemos trabajado gratis, todos hemos hecho prácticas, no. La filosofía que vende el gobierno todos los días del año, con sus panfletos, con sus medios, con sus voceros, que está plagado, que se forran, pero lo que hacen es replicar las falacias del gobierno. Es, no hay que matarse y si trabajas te tienen que pagar lo que toca, que lo que toca siempre es mucho. O sea, lo que toca es 1.500, 2.000 o 5.000, aunque simplemente pongas cervezas, que es un trabajo muy meritorio, pero a lo mejor con cobrar 800 uno tampoco está no cobrando. Claro, claro. Y más en una situación de crisis. Entonces, esa filosofía de empezar desde abajo, la de toda la vida de personas normales, la de hago más horas que un reloj para aprender, es la que, esa cultura de esfuerzo que pone Juan Roig en las camisetas del Valencia Basket, es la que el gobierno no es que no fomente, es que critican en sus declaraciones. Ellos detestan que tú tengas que ser como sacrificado, que te esfuerces. Hasta hablaban aquí compromiso de austericidi para criticar la palabra austeridad, que en toda la vida ha sido una de las palabras más elegantes, alguien austero, alguien que no derrocha, alguien que puede pasar con poco. Y ahora es decir, no, eso hay que verlo como mal visto. Hay que vivir bien y hay que tener de todo y más. Tú no tienes derecho, tú no tienes por qué tener menos que alguien. ¿Cómo que no? Tú si no te lo ganas, lo que tienes es que vivir siempre con menos que otro porque no te lo estás ganando. Para intentar mejorar, ganártelo y vivir como el que tiene más. Y aquí se intenta igualar, pero ya no por abajo, casi por la nada. Entonces, estos discursos de los empresarios, a mí lo que me fascinan es que son de una fase posterior, son de ante un gobierno normal, pero que te la lía un poco, es decir, Felipe González o hasta a veces Mariano Rajoy, pero con un gobierno absolutamente entregado en las manos del totalitarismo comunista, intentando recrear al dedillo 1984 de Orwell, con nueva normalidad, con neolengua, con la carta esa que hasta Pérez Reverte dijo, creo que es mentira, y luego dijo, me he dado cuenta que es verdad, que te denuncien a una empresa porque hagas carteles, en este cuarto duerme una princesa, y te manden una carta para decirte que tú no tienes derecho a hacer eso, porque no puedes decir que la niña es una princesa. Esa manera de querer cambiar el mundo literalmente de raíz, con verdaderas salvajadas y con atrocidades, hombre, el empresariado tendría que estar en un trabajo mucho más previo, que es el derrocamiento absoluto por 1000 vías. Tanto que dicen que la economía puede, se supone que tendrían que estar haciéndolo. Y hablan Yo creo que tienes razón. Yo creo que el gran problema que en estos momentos tenemos en España es que tanto lo que es los empresarios en general, la sociedad civil y, por supuesto, los partidos de la oposición no están haciendo su papel. Y no están haciendo su papel porque la oposición tiene cierta tibieza a la hora de su mensaje, además corroborado por el hecho de que el gobierno, toda crítica, sea constructiva o sea destructiva, no la tolera. Ellos hablan de tenemos que estar todos en la unidad, y ellos en la unidad significa que te tienes que absolutamente callar y no disentir. O sea, en estos momentos el derecho a disentir en España es algo que oficialmente está penalizado por el gobierno. Y por lo tanto, si tú no tienes capacidad de disentir, la democracia no tiene capacidad para poder desarrollarse. La democracia es fundamentalmente el disenso y luego el consenso a través del propio disenso. Mientras el gobierno esté fomentando el hecho de esa falsa unidad, la propia oposición está fallando porque es tibia en su mensaje. La patronal o los empresarios no están dirigiendo adecuadamente el discurso y, por supuesto, la sociedad civil en sus diferentes asociaciones y demás tampoco están dirigiendo las palabras o sus acciones adecuadamente. Yo creo que una forma adecuada de poder redirigir todas estas acciones, ya que en España no tenemos el gobierno adecuado, sería redirigir todas esas acciones en la Unión Europea para que se dieran cuenta de que en España tenemos un gobierno que está falseando la verdad,
está falseando la democracia, nos está dirigiendo hacia un gobierno totalitario y donde la división de poderes en estos momentos no es respetada. Yo creo que si hubiera una acción importante en la Unión Europea, podríamos también hacer que todo el dinero que vamos a recibir pudiera tener la compensación de que por parte de la Unión Europea se exigieran determinados parámetros para que nuestro régimen democrático no se falseara como se falsea ahora. Es que también es verdad que aquí todo el mundo vive eternamente con el colchón Europa. Siempre se dice, no puede pasar nada por Europa. A ver, sí, no. Europa, evidentemente, pues ayuda algo y todo el mundo ahora, pero fíjense, hay gente que lo habrán escuchado estos días, que la tranquilidad suya, y a lo mejor han sido votantes de los partidos que nos están llevando o intentando llevar literalmente al precipicio, es no criticar a los personajes que hoy en día están gobernando y en cambio al mismo tiempo decir, no pasa nada porque posiblemente casi seguro nos va a intervenir Europa, así que tranquilos, ¿no? Aquello de los hombres de negro. O sea, yo doy por hecho que los que están son como incapaces para hacer las cosas mínimamente bien, pero ya hay unos señores más mayores, nuestros papás, nuestros abuelos que nos rescatarán, alguien que tiene más cabeza, que aquí es funcionarios, Unión Europea, déficit público, etcétera, y entonces no nos preocupemos, en vez de decir, señores, la preocupación es qué sistema educativo y qué estamos haciendo para que votemos lo que votamos, porque no es el PSOE o el PP o Ciudadanos, es los políticos. O sea, el PSOE no puede tener realmente ni un voto si tiene a un líder como Pedro Sánchez. Y puede tener 11 millones de votos, a lo mejor con un líder como Felipe González o con el señor anterior, que era aquel presidente de la Comunidad Autónoma de Asturias. O sea, que ya no es cuestión de siglas, es cuestión de si al frente de un coche se coloca un invidente, lo normal es que nadie se quiera subir a ese coche, al margen de que sea un Mercedes último modelo muy nuevo. Es atroz el seguidismo a las siglas sin ver a las personas. Porque Chimo Puig en la Comunidad Valenciana, mucha gente te habla bien de él. Yo el primero que hablo bien de él muchas veces, pero es que puedes hablar bien de Chimo Puig, te pueden no gustar cosas de Chimo Puig, pero es que no hay ni comparación con Pedro Sánchez, pero ni comparación creo yo. Es abismal. Entonces, no son ya las siglas, son las personas. Entonces, lo del PSOE Nacional, lo de Podemos, es surrealista, creo yo, muy surrealista. En cambio, muchas comunidades donde gobierna el PSOE, igual que otras del PP y tal, hay mucha gente mucho más normal. También es verdad que son lugares más pequeños, pero bueno, oye, gobernar una comunidad no está mal. Y dices, oye, pues aquí no hacen tan mal. Y dices, bueno, es que esas personas no lo hacen tan mal. Como el presidente de la Diputación de Valencia, que en su día fue candidato al PSOE autonómico, es una persona muy normal, muy dialogante, muy correcta, un alcalde muy querido en su municipio, en Faura, Toni Gaspar, y da igual que sea el PSOE. Ahí no es que como es del PSOE, da igual. Es que si es bueno y si hace las cosas con un mínimo de sentido común y como se decía aquí con trellat, no pasa res. Pero yo creo que ahora mismo en la política nacional hay que preocuparse también de lo que está ocurriendo, no solo decir, bueno, Europa, que Europa nos rescate, como nosotros hacemos la paella mal, que luego siempre llamas a Deliveroo, a Globo y te traen algo, y arreglado, que nos traigan la paella de otro sitio. Hombre, habrá que empezar a hacerla con mejores ingredientes, ¿no? Don Arturo. Sí, no, efectivamente, esto es así, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como tú has dicho, como no estamos ante un gobierno normal, yo creo que si no recuerdo mal, puedo estar equivocado, me parece que no, es el único gobierno de la Unión Europea donde hay ministros comunistas. Aquí tenemos dos declarados, el propio Iglesias y Garzón, ¿no? Que además hace poco volvió a ratificar su condición comunista diciendo que el comunismo estaba completamente vivo y era completamente actual, ¿no? Entonces, claro, en la Unión Europea, cuando llegue el momento de las ayudas, no van a ayudarnos a cambio de nada, ¿eh? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, porque ya se están oyendo voces en los sectores más radicales de izquierda, que lamentablemente también tiene mucha voz en el gobierno, de que pues habrá que replantearse también si nos conviene estar dentro de la Unión Europea, para ese tipo de grupos políticos. Es decir, que aquí se va a revisar todo y aquí o les paramos los pies o nos quedamos al margen también y formamos un grupo junto con Nicaragua, Venezuela, Cuba y Corea del Norte distinto al resto de naciones prósperas, ¿no? Entonces esto... Qué horror, qué horror. Mucho cuidado. Nos queda muy poco tiempo. Hoy hace 520 años que la reina Isabel la Católica prohibió la esclavitud.
20 de junio de 1500 mediante una real provisión de Isabel la Católica. Bueno, exactamente, entonces estamos allá 15, no es exacto, pero bueno, son unos días arriba, unos días abajo. No nos ha dicho nada de santos hoy y hablamos ahora. Bueno, no me lo has dicho, simplemente quiero decirte que hoy hay dos santos, uno que es el más destacado, pero para mí es un santo que son raros, son santos de nombres muy raros. San Benilde. Yo realmente, ¿sí? San Benilde era una anciana cordobesa que confesó valientemente a Cristo ante el juez musulmán, el 15 de junio del año 853, y por decir que era precisamente cristiana y que no renunciaba a su fe, pues los musulmanes, que eran tan buenos, la condenaron a muerte y la degollaron, y luego su cuerpo estuvo colgado en un patíbulo junto a los de otros mártires, siendo luego quemado y sus cenizas arrojadas al Guadalquivir. ¡Qué barbaridad! También cómo se las gastaban los musulmanes de la época, por muy adelantados que estuviesen los de Córdoba. Y luego, pues fíjese, aunque es raro, la farmacéutica de mis padres se llama Benilde, si no recuerdo mal. Pues o sea, mira, hoy conozco alguna, pero no es un nombre nada común. Y luego el otro santo más conocido quizás por los edificios que hay en Valencia, en un barrio concreto, es Santa María Micaela, del Santísimo Sacramento, que esta pues es una monja que creó las adoratrices y que, esta también es las adoratrices esclavas del Santísimo Sacramento, que realmente no sé si son las esclavas de Valencia o no, y que fue canonizada por San Pío XI el día 4 de marzo de 1934. Esta también es una mujer, que nació en España, concretamente en Madrid, y era de muy buena familia, recibió una gran educación y luego pues descubrió en la Eucaristía a Cristo y se dedicó, como siempre ocurre en estos casos, desde muy joven a la formación de otras monjas para poder sacar a las jóvenes, sobre todo a las que estaban explotadas en la prostitución, sacarlas de esa situación y poder instruirlas y darles una vida digna para que no estuviesen abocadas a esa profesión, ¿no? Dice eso, y ya en los últimos minutos del programa ha habido una noticia también. Muere decapitada la misionera burgalesa Inés Nieves Sancho en República Centroafricana. Llevaba 23 años en el país y fue encontrada decapitada en la aldea de Nola. Fue enterrada ayer en el país africano. Eso luego no sale a veces en los medios, ni se hacen por todo el mundo manifestaciones por los misioneros. Por supuesto que no. Por supuesto que no. La vida y además muchos pues acabando en una situación tan dramática y tan increíble. Estaba en una orden religiosa de origen francés. Canción para acabar, señores. ¿Qué música querrían? Hoy una cosa, no olvidarme también que hoy también es San Landelino, lo digo por aquel ministro. Hombre, Landelino la Villa. Exacto. Oye, pues como canción, si me lo permite, yo voy a lanzar una opción, si le parece bien a Ramón y te parece bien a Joseca. Es la canción que yo propongo, es la canción de Con tu blanca palidez de Procol Harum. Pues con esa acabamos el programa. Maravillosa. Don Arturo Hernández, muchísimas gracias. A ti, Joseca, y también muchas gracias por tu participación, Ramón. Y muchísimas gracias, don Ramón Sentís. Muchas gracias a todos tus oyentes y sobre todo a vosotros que sois encantadores y que dais un poco de aire fresco a veces en una opinión pública que está demasiado enrarecida. Pues como hace mucho calor, recuerden, ya se puede salir a la calle con más libertad, con más normalidad. Lleven mascarilla y busquen siempre una horchata fresquita o algún helado para disfrutar y para sobrellevar el rigor de estos calores ya del verano valenciano. Gracias a Borja Blanch, don Arturo. Una cosa solo, esta canción de Con tu blanca palidez la recuerdo con mucho gusto porque yo tenía 12 años y fue el primer baile que bailé con una niña de 11 de la que me enamoré perdidamente y esta fue la que sonaba en ese tocadiscos. Pues sí, no había casi ni tomado la comunión, don Arturo. ¡Qué barbaridad! Sigan en sintonía de radio. Gracias en la realización a Borja Blanch y que Dios les bendiga.